estamos saludándoles, ya contamos con la presencia del señor concejal Sergio Garnica. Vamos a iniciar un diálogo con él sobre el tema del transporte. Hay varias modalidades, hay cosas que legislar sobre el tema y claro, el Consejo debe tomar resoluciones porque comentábamos antes de iniciar esta charla ya en vivo que hay gente que está aprovechándose de esta modalidad de transporte alternativo que ni siquiera consta en la ley, pero que existen los hechos, que dan servicio, que los ciudadanos lo estamos usando. Por lo tanto, les damos la cordial bienvenida tanto al concejal Sergio Garnica como a ustedes que nos van a seguir en 920 AM de Democracia, Democracia TV, y como les decimos siempre, después a las 3 de la tarde ya podrán vincularse con Democracia TV en la red. Al saludarle nuevamente, concejal Garnica, el tema del transporte, plantéenos usted una visión de lo que tiene para luego ir compartiendo una información de lo que estamos investigando, lo que estamos trabajando para vivir la ciudad capital. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, muy amable, gracias por la invitación, un gusto estar en este medio muy importante de la capital y de todos los ecuatorianos. Aprovecho para saludar a todos los maestros al ser su día clásico el día de hoy. Un saludo muy afectuoso a todos los maestros y maestras de nuestra querida capital y del territorio ecuatoriano. En el ámbito de la movilidad se ha evidenciado, al menos dentro del distrito metropolitano, que se ha convertido en el principal problema que tenemos los quiteños y quiteñas. Es decir, el hecho de tener insuficiencia o satisfacción en el servicio de transporte público ha hecho que prioricemos el vehículo particular, generando el caos en la movilidad que todos evidenciamos día a día. Entonces se hace muy prioritario tratar ese tema con altísima responsabilidad. Se ha hecho mucho desde las administraciones municipales anteriores, en esta se está trabajando precisamente para mejorar el servicio de transporte público. Tenemos medidas como es la de pico y placa para restringir la circulación vehicular y que en algo ayude a la mitigación de todo el problema de movilidad. En todo caso, hay que dejar sentado que en el ámbito del transporte público dentro del distrito metropolitano se han generado varias acciones en esta administración. En primera instancia, la adquisición de 40 buses articulados que ya están sirviendo en la ecovía y en otros sectores, están circulando. Está previsto en este año... Perdóneme, ¿estos 40 buses se distribuyeron entre la ecovía, el trole y el metro o cuáles son las distribuciones? Entre la ecovía y el trole. El metro es una administración aparte, exacto, ¿no? Es como privada, pues sí, podríamos decir está así. Concesionada a las cooperativas que se integraron para poder operar en este sector. Aspiramos que mejore ya una vez que concluya la operación, que mejoren las condiciones, porque lamentablemente evidenciamos que no satisface este servicio. La gente va en condiciones indignas de un lugar a otro por ese corredor. Entonces, eso es lo fundamental. ¿Cómo incentivamos el servicio de transporte público para evitar el uso del vehículo particular? Como pasa en las grandes ciudades, exacto, ¿no? Es mejorando sustancialmente todo el servicio de transporte público. Mencionaba los 40 buses articulados. Está previsto que en este año lleguen 80 buses biarticulados. Hemos dado acciones dentro del Consejo Metropolitano, como por ejemplo extender la vida útil de los trolebuses. Caso contrario, a diciembre del año anterior y a este año ya no podían operar. Entonces se extendió por 5 años más. Se repotencializó. Se van a repotenciar algunas unidades con un overhaul o otras definitivamente ya tendrán que chatarrizarse. Entonces todo esto depende de los análisis que está realizando en estos momentos la empresa de pasajeros y concretamente a través de la Politécnica Nacional. Entonces, son elementos muy importantes para ir mejorando el servicio de transporte. Y asimismo, el corredor sur oriental que va hasta Guamaní, aspiramos que se inaugure en los próximos meses con la incorporación de las nuevas unidades de transporte. Eso va a brindar mayor comodidad a todos los usuarios. Y de esa manera, sí, cuando tengamos un servicio de transporte cómodo, seguro, en donde las mujeres tengan todo el respeto y la consideración, en donde el usuario tenga esa comodidad y respeto y consideración, ya ir desincentivar el uso del vehículo particular. Entonces son elementos muy importantes que no son sueltos, sino que van atados a todo un gran sistema de transporte dentro del distrito metropolitano. Las grandes capitales tienen esta alternativa, decíamos. Las grandes capitales tienen una opción que es
Claro, usted en Nueva York o en París no necesita salir en auto para trabajar, tiene el metro, tiene varias unidades de ómnibus. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué aquí no se puede usar? Usted nos acaba de explicar, es insuficiente. Las paradas estas que se están renovando son una alternativa también para mejorar el servicio, ¿eran necesarias? Yo quiero justificar y entender que las Bien. paradas que están en proceso de construcción y han sido reemplazadas por las anteriores obedece para la incorporación de los buses biarticulados. Caso contrario, desde mi punto de vista, no hubiera sido justificable el haber hecho tremenda inversión. En todo caso, aspiramos a que brinden mejores condiciones en seguridad, en comodidad y que además tenga elementos importantes informativos al usuario que vaya a usar cada estación. Tome en cuenta que hoy por hoy tenemos el servicio de Wi-Fi. Tengo entendido que estas estaciones contarán con servicio de Wi-Fi gratuito y eso va a ayudar a tener un mejor manejo y de comunicación y una conectividad también una conectividad mayor, ¿no? entre la operación misma con el usuario. Entonces son elementos que desde luego hay que saludar y la justificación de las estaciones desde mi punto de vista operarían para que tengan la posibilidad de incorporar un vagón más a los biarticulados para que nos entiendan quienes nos están viendo y escuchando. El biarticulado asume un vagoncito más, entonces tal como... ¿Cuál que serán 80 personas más? Y si no el espacio para que los 200 que entran ahora puedan ir entre más parados y sentados, claro, esa sería la cantidad estimada, sí. Pero el tema es que físicamente si llegaban los biarticulados sin tener las paradas adecuadas, no podían servir de mejor manera. Entonces me parece que esa justificación para mí satisface, podría satisfacer, diríamos, justificar el derrocamiento y la construcción de nuevas estaciones. Queremos saludar al señor concejal Eddie Sánchez, el coronel Sánchez. Además, usted preside la Comisión de Movilidad, ¿no?, del Consejo Metropolitano. Así como le hemos pedido al concejal Garnica, le pediría una primera visión del Estado, cómo está la movilidad. Y creo que para invitarle, comentábamos, estamos estudiando casi todas las posibilidades, creo que son 2 las universidades. Mencionaba que además la Politécnica está encargada para eso. Pero 2 universidades que estudian la movilidad de Quito han visto estos transportes alternativos. ¿Qué información tiene usted de esto? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que la movilidad es el tema más crítico que debe atenderse en la ciudad. Involucra una serie de aspectos productivos, de salud ocupacional, salud social, etcétera, etcétera. Es importante ir rescatando también y fomentando los medios alternativos de transporte. La bicicleta, aun cuando esta representa el 0.7, 1% de la población, el 13% de la población es peatón. Hay un 18% de la población que tiene vehículo privado. El 76% de la población se desplaza en transporte público, llámese sistema convencional integrado, ¿sí? Y es importante comenzar a pensar justamente en alternativas como es la bicicleta eléctrica y como no también sistemas alternativos como los de Quito Cables que esperamos una vez ya configurada la ordenanza respectiva comiencen a cobrar forma y a cobrar fuerza para conectar los barrios orientales hacia la macrocentralidad. Para darles movilidad circular, ¿ya? Sí, de conexión hacia las principales vías arteriales. Esto es fundamental. El desarrollo de infraestructura como se está efectuando ahora con la intervención de intercambiadores, tanto de la Granados, de ciclistas, como el mismo intercambiador de Carapungo, y el que va a iniciarse ya y que demorará cerca de 28 meses, el alternativo a lo que es el túnel Guayasamín, son medidas que se vienen tomando con el objeto de ir enfrentando este gran desafío. Quito viene creciendo al ritmo que viene creciendo, más de 60.000 quiteños por año, significa un crecimiento del parque automotor de más del 8% por año. Esto sobre las mismas vías de hace 50 años, de una ciudad totalmente alargada, de 50 kilómetros por 7 a 10 de ancho. Alargada, ¿no? Sí, 50 kilómetros de largo. Se supone que nosotros tendríamos un cálculo, perdón la interrupción, que es de 71 kilómetros que irían de Calderón hasta Guamaní. Sí, señor, incluyendo la parte urbana. Y 8 kilómetros de ancho, o sea, es una ciudad extremadamente larga. Una ciudad que no ofrece mayores angosta, alternativas, ¿no? alternativas para poder
desarrollar otra infraestructura vial. No podemos extendernos con vías alternativas al occidental, afectaríamos el bosque protector. No podemos desarrollar otras vías hacia lo que es el oriente de la Simón Bolívar, salvo la que tenemos como proyecto, la perimetral metropolitana, que deberá obedecer a un modelo de gestión de concesión, dada la situación económica del país y del municipio. El túnel este que se supone podría ir debajo del occidental, que era alguna vez se discutió, y claro, como cualquier gran proyecto, uno dice, no gustó a muchos, parece que la técnica no da, pero en otros países se ha hecho. ¿Hay algún estudio sobre eso? ¿Sobre cuál? El túnel en la occidental por debajo de la actual avenida. ¿La occidental? Ajá. La Mariscal Sucre, digamos. Sí, la occidental, la que va para... No, la Simón Bolívar no, la que está por San Carlos, que va hasta el condado y cubre la Pizulí, cubre todo eso. Bueno, esta no está contemplada, ¿no? No está contemplada. Y el plan maestro de movilidad desarrollado en la administración del alcalde Paco Moncayo contempla otras alternativas. Al menos en la administración pasada tampoco se le dio atención. Se desarrolló un plan de infraestructura vial de 14 proyectos, queda pendiente uno, que es importante, la perimetral metropolitana, que es la alternativa a la Simón Bolívar. Están desarrollándose las intervenciones que acabo de mencionar como intercambiadores del proyecto del metro y el esfuerzo que se ha hecho en esta administración. Creo que amerita... Con el tema del esfuerzo del metro, coronel, ¿se tiene algún estudio previsto qué se va a afectar en movilidad? ¿Por dónde van a cambiar, digamos, por ejemplo, los autos que van a la Plaza de San Francisco, que es una de las más discutidas? ¿Se va a parar la circulación? ¿Cómo está? ¿Tienen previsto ya un plan sobre eso? Hemos pedido en la Comisión de Movilidad que nos presenten justamente la afectación y el plan operativo de manejo de la movilidad con ocasión de las intervenciones iniciales que se harán hasta junio de 5 estaciones, ¿sí? Y cómo van a ser los desvíos y el manejo del tráfico y la señalética que se va a implementar. Esto vamos nuevamente a requerirlo para ir ajustando, toda vez de que es en función de la evolución del contrato. Si ni siquiera se comienza, es muy difícil en realidad advertir que veces van a ser los que realmente se estrangule la movilidad. De hecho, sí va a haber afectación. ¿Qué tendrán? ¿Que frenar la circulación? Desvíos alternativos, señalética, información que permita mejores alternativas en cuanto a rutas que pueda utilizar el quiteño, pero para eso, como les digo, si bien es cierto, hay un plan inicial de intervenciones que inicialmente son de cerca de 5 bocas de metro que se intervienen simultáneamente. Para octubre estaban previstas ser las intervenciones en número de 13, es decir, Quito va a sufrir esta afectación a lo largo de la línea de metro proyectada, y eso sí es una afectación seria, porque es sobre vías colectoras y también arteriales. Son arterias principales las Naciones que se van Unidas, a afectar, ¿no? Claro. Sí, el sector de la Jipijapa, lo que es la Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces sí es una complejidad. A esto súmele el tema del desarrollo de estos intercambiadores que van a significar también afectación. Que ya están significando ahora. La de los Granados, usted va a las 7 de la noche, tiene una afectación. Y el ingreso de Carapungo y lo que puede ser la vía a la mitad del mundo, la conexión de la Simón Bolívar con la Panamericana Norte, aunque ahora es General Leonidas Plaza, me parece, ¿no? Sí. Y la alternativa al túnel Guayasamín, que la semana pasada pues inició ya este proceso, va a significar en los próximos meses afectación. ¿También afectación en esa área? Sí. Está previsto pues en el Consejo receptar el informe del gerente de MOV con el objeto de conocer los pormenores de este proceso, los detalles del modelo de gestión, ya que se habla de una alianza estratégica y lógicamente estaremos informando. Eso es lo que se ha requerido. Con Sergio Garnica, que estamos en la comisión, permanentemente hemos tenido esta preocupación justamente de todas estas afectaciones que se van a dar en estos meses y posiblemente años. Claro, lo del metro por lo menos llevará 4 años, 42 meses. 42 meses. Bueno, entonces, ¿ustedes consideran que sí estamos dando los pasos, concejal Garnica, para que, teniendo la afectación que se va a tener, tengamos opciones de movilidad? Hay la posibilidad, alguien comentó, de que el pico y placa no sea por hora, sino que pase a ser de un día en virtud justamente de estas obras. ¿Se están imaginando ustedes opciones para proponer, legislar y que la administración también tenga opciones, varias visiones sobre cómo solucionar esto? Sí, primero un saludo a Eddie, que se ha incorporado a esta entrevista. Segundo,
mencionar que mi visión es la siguiente. Ya. Nosotros, para mejorar el servicio de transporte en todo el distrito metropolitano, debemos hacer lo que el Plan Maestro de Movilidad lo determina, es decir, priorizar al usuario del servicio de transporte público y para esto mejorar sustancialmente el servicio. Como mencionaba, hay que brindar calidad, en el servicio, hay que brindar un servicio en donde el usuario sea absolutamente respetado, hombre o mujer, y de esa manera se desincentivar el uso del vehículo particular. Eso es muy importante de resaltar, porque mientras no tengamos una alternativa, que es un servicio eficiente, de servicio público eficiente, va a seguir usando su vehículo particular. Entonces es un gran trabajo el que se viene desarrollando. Ya se está hablando del proyecto del Metro de Quito. Me parece que eso va a ayudar, al menos en la línea donde va a servir, en algo va a ayudar a los ciudadanos para movilizarse. El microcentro va a estar mejor servido. Podría y la gente mencionar... podría estar a los alrededores claro, de la como ciudad es parte y usar, o se le va a considerar la columna vertebral de todo el sistema de transporte público, eso va a ayudar muchísimo. De la misma manera, si es que ya inicia la obra como anunciado y como consta, nosotros en el ámbito legislativo en el municipio pusimos en el presupuesto de este año un rubro muy importante para iniciar la fase 1 de la línea 1 de Quito Cable, que iría desde la Ofelia hacia la Roldós y Tizulí. Eso deja de ser ya un proyecto, sino ya eso se convertiría en una realidad por parte del legislativo, y aquí hay que resaltar, hemos dado todas las facilidades, todas las herramientas de orden jurídico que necesita el alcalde para que cumpla con el plan de gobierno y con todos los ofrecimientos que ha hecho a los ciudadanos. ¿Se puede alterar esto porque viene un año de elecciones? Espero que no. En lo que tiene que ver con el Quito Cable, con la línea que se va a desarrollar en el norte de la ciudad, ya está comprometido el presupuesto, o está previsto el presupuesto en este año fiscal, y tendría que iniciar la ejecución para el próximo año concluir exitosamente de acuerdo a lo que está previsto y dentro de los cronogramas. Entonces, no habría ningún inconveniente. Es un año electoral, evidentemente todos van a tratar de pescar el río revuelto, van a generar van a poner en discusión todos los temas y las dificultades que tengamos para aprovechar, ¿no? Así es. Uno podría eso es decir, inevitable, oiga, no, antes lo ha pasado, no va a ser la excepción en esta ocasión, pero lo importante es que se haga con absoluta responsabilidad, con honestidad y con transparencia todas las obras que se están desarrollando y las que se van a desarrollar a futuro dentro del distrito metropolitano. Aquí hay varias situaciones. Un tema que el día de hoy acaba de generar alarma es precisamente los antecedentes de esta corporación china con la que se ha suscrito esta alianza estratégica para desarrollar y ejecutar el puente paralelo al túnel Guayasamín. Entonces, hay y eso me acabo de enterar por los medios de comunicación. Estoy en este momento generando una investigación por los antecedentes o los malos antecedentes que tiene en otros países. Esto que sirva más bien de una advertencia tanto al gerente de la empresa como al alcalde para que tome todas las previsiones legales que corresponden y nos garanticen la obra, los plazos, los costos, para que no tengamos inconveniente, porque ya se va a hacer una ola. La próxima semana ustedes verá en los medios reflejado esta preocupación, es legítima desde luego, y lo que corresponde a la autoridad es tomar todas las previsiones para no generar... No es para frenar la obra, pero sí para transparentar. Y por eso estoy aprovechando estos micrófonos. Aquí no se trata de generar esta alarma para entorpecer el proyecto, sino por el contrario, estando en una fase inicial, que se tomen todas las medidas, todos los correctivos, todas las medidas de prevención en el orden jurídico, sobre todo, para evitar cualquier contratiempo, dadas las condiciones presuntas en otros países. Concejal Sánchez, estas cosas que se dan, la vida política tiene estos vaivenes y estas cosas, pero que en democracia nos ayudan también a ejercer un control, nos pueden ayudar también a alertar, no a frenar, porque a veces también sí se usa para que frenen grandes obras y se demoran años de años y al final se terminan haciendo y pagando mucho más de lo que se debe. ¿Y cómo un poco aislar estos planes que están en unos casos ya iniciándose, aislar del debate político y que por lo menos el Consejo no encuentre dentro del Consejo detractores de obras que son indispensables? Muy difícil cuando la coyuntura política nacional evidencia el deterioro y el desgaste de un proceso de cerca de 10 años, ¿sí? Y la coyuntura socioeconómica no ayuda mucho, un año preelectoral en donde emergen nuevos actores
que son producto de Y toda los una recursos son corriente menos, regional, parece, ¿no? una corriente regional que se evidencia ya, un relevo, digamos así, desde un punto de vista hasta ideológico, aislar los grandes temas del debate político cuando Va a los ser unos difícil. intentan sostener el proceso y los otros emerger, y una administración que intenta defender lo que está haciendo con su visión, va a ser muy difícil. Llamar a un pacto social, llamar a una moratoria en medios, Pero y por lo no va a menos ser dentro del aceptada. Consejo es posible. Dentro del Consejo creo que se han manejado las cosas de una Más. manera adecuada en términos de proyectos estratégicos como el metro, como el plan vial, lo que se ha exigido obviamente en los próximos días, lo que justamente cita Sergio Garnica, que ha sido preocupación de él también, el que se nos informe todos los pormenores del proceso en cuanto a este proyecto con esta empresa china, Ya. que va a impulsar pues el desarrollo de una alternativa al túnel Guayasamín. Eso no significa más endeudamiento para No, Quito, porque sino lo que... un proyecto en conjunto que después será pagado por peaje a través Así de eso. es. ¿Sí? Lo que se está manifestando Es- justamente es que hay un modelo de gestión de alianza estratégica, un inversionista que viene a desarrollar absolutamente todo y un repago en los próximos 30 años con una discrecionalidad, si cabe el término, con el alcalde para establecer pues estructuras tarifarias una que tarifa y permitan eso, sí. justamente configurar este modelo Lo de gestión. discrecional no significa que pondrá cualquier No, tarifa, sino obviamente tendrá un siempre habrá un estudio, ¿no? consejo que está fiscalizando en el sentido de que tenga la libertad para no Claro, anclar ya. a un candado jurídico una tarifa, por así Claro. decirlo, que termine inviabilizando una alianza estratégica. A eso me refería y en ese sentido queremos conocer. Lo que estamos diciendo básicamente es lo que hemos conocido a través de los medios, no en el ámbito Todavía ni no la hay una formalidad. información No. del Consejo ni la Comisión. No, La la comisión comisión tampoco tampoco ha se ha tratado. requerido y no ha sido posible. Se convocó a un taller que ha sido fallido el día viernes, no hubo la No hubo asistencia la necesaria. asistencia. Y bueno, está ahora sí en el debate en el Consejo, en donde se conocerá ya en detalle y según eso podremos nosotros resolver en el ámbito de nuestras competencias de fiscalización. Desde la Comisión, concejal Sánchez, ¿cuál es el planteamiento? Porque después de un corte que lo vamos a tener, pero les quiero plantear ya casos, que como les había dicho telefónicamente, casos de expresos de lo que está pasando en el transporte, del seguimiento que estamos haciendo y a ver qué seguimiento también tienen ustedes. Pero dentro de estos proyectos, ¿usted cuál priorizaría? ¿Hay algunos que tienen preeminencia o todos en realidad tienen que ser ejecutados? Creo que hay unos proyectos urgentes y otros también prioritarios. Los prioritarios de una u otra manera han ido siendo evacuados, pero los procesos de regularización son un eje transversal en la gestión municipal. Y cuando me refiero a procesos de regularización, no solamente en el transporte, en el territorio. El proceso de regularización de barrios debe ya acelerarse y concluir para no generar más expectativa de crecimiento de la mancha urbana y de la macrocentralidad, porque eso significa además, una sobrecarga en cuanto a servicios de alcantarillado y agua potable. Lo que se busca es un concepto de ciudad densificada en altura, una ciudad compactada, con macrocentralidades, no un crecimiento desmedido en función de asentamientos que han venido dándose y que lógicamente han tenido una respuesta y tienen una respuesta, pero debe pararse. Ahora también en movilidad los procesos de regularización tienen que desarrollarse hoy mismo. Con Sergio hemos venido discutiendo un proyecto de ordenanza de regularización del transporte convencional periférico que amerita ya entrar en norma técnica y operativa por connotaciones inclusive desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Exacto. Y también de cumplimiento de la norma técnica y operativa vigente y para dar un mejor servicio a la capital. Pero además para no someter a los que están brindando ese servicio al tráfico de determinadas personas que están haciendo su agosto. Desde luego. La única forma es creando una normativa que procese adecuadamente, regularice y luego estableciendo lo que sabiamente estipula la 11ª general de la 247, que no permite pues procesos y otorgamiento de permisos así porque sí, sino en el marco de excepciones que tienen que darse por el crecimiento de la ciudad. Tenemos también algo importante, la informalidad del crecimiento en cuanto al servicio de taxis en la capital en todas sus formas. Y aquí hay un factor socioeconómico importante, la cantidad de despidos que ha vivido la capital y creo que el país, lo poco que por tienen el cierre de empresas, la reducción de plantas en empresas, lo que hace el ciudadano es comprar un carro y seguir tratando de llevar un pan a su casa. O teniendo el carro que usaba para su familia, ponerlo al servicio del público y poder conseguir recursos para la casa. Y lo que se ha planteado primeramente el año pasado es a través de una rueda de prensa
justamente desde la Comisión de Movilidad, dar por terminado un proceso de regularización de taxis 2011, indicar que no existe proceso de regularización alguno hasta que se cumpla la norma que se cumple en estos días ya, y que aperturaría estudios que podrían darnos luces de que si procede o no, si es factible o no un nuevo proceso de regularización de taxis, y sobre todo alertar a la población sobre, de gente que está generando expectativas. Hay denuncias de autoridades, hay denuncias de malos profesionales del derecho, de malos dirigentes que con ocasión de este crecimiento y esta necesidad de ser regularizados comienzan a hacer su agosto. Lo que tenemos que decirles a todos es, no hay proceso de regularización, la posición de la Comisión de Movilidad es básicamente esta, que se desarrollen los estudios necesarios por parte de la Secretaría, que los estudios sean analizados previo a un informe de la Secretaría en el seno de la Comisión, y ahí determinaremos el camino más adecuado a seguir. Hasta eso no podemos hacer nada, absolutamente Concejal nada. Garnica, entonces, ¿cómo garantizamos a que, porque la gente dice, no, la compañía está casi lista, ya notarizamos? Entonces le dan a la etapa notarial una especie de legalidad. Y yo decía el otro día en estas investigaciones que hacen, yo puedo ir a donde el notario y decirle, señor notario, traigo estos 2 testigos, soy dueño de la luna. El notario dice, vino con 2 testigos y dijo que es dueño de la luna. Pero eso no significa que sea dueño de la luna. Así es. Y la gente tiene que entender eso. ¿Cómo hacemos para que no sean estafados? Es importante, Desde el Consejo y es importante tomar decisiones y generar información fidedigna, tanto desde el Consejo y qué bueno a través de los medios de comunicación como en este momento lo estamos realizando. Advertir a la ciudadanía que no hay ningún proceso de regularización en la modalidad de taxis, advertir a la ciudadanía que no va a generar una expectativa, como bien la menciona, con la creación de asociaciones, compañías, cooperativas, etcétera, lo que muchos están acostumbrados. Nosotros en el seno de la comisión hemos determinado y hemos detectado que muchos lucran de la necesidad de los ciudadanos. Frente a la crisis económica, frente a los miles de desempleos, en lugar de ir a robar, muchos van y toman su vehículo, y sea de choferes o propietarios, por suerte para deciden poder buscarse un trabajo no normado, pero trabajo honrado al fin. Exacto, eso puede generar un ámbito de legitimidad, pero no de legalidad. Entonces hay que tener muy claro, el ordenamiento jurídico vigente es para respetarlo, tanto los quiteños como todos los ecuatorianos, y estamos sometidos a este tipo de reglas y condiciones. Caso contrario, Quito o todo el país sería un caos si no tuviéramos un ordenamiento jurídico establecido que respetar disciplinadamente lo que así lo establece. Entonces, frente a esto hay que mencionar a los ciudadanos que tomen todas las previsiones, que no se dejen engañar. Bien lo ha mencionado también el presidente de la Comisión de Movilidad, en el sentido de que estamos estudiando una ordenanza para la regularización del transporte periférico en el sector de la Simón Bolívar, sobre todo. Ahí hay que decir que este anuncio o este tratamiento en el seno del Consejo no abre las puertas para nuevas unidades, para nuevas compañías, para nuevas asociaciones. Expresamente el día de hoy hemos puesto Ustedes tienen en el ya proyecto, un estudio sobre quién está. La Secretaría de Movilidad, como ente rectora dentro del Distrito Metropolitano, ha realizado un censo, y lo que hemos puesto en un artículo el día de hoy, en el artículo 2 del proyecto de ordenanza, y también en el artículo 14, es precisamente que deben cumplir, y esto van a favorecerse, si cabe el término, todas las empresas o los dueños de los medios de transporte en este sentido, que hayan operado por 5 años antes de la vigencia de esta ordenanza. Entonces eso va a ayudar muchísimo a romper esa expectativa y también esta extorsión y actos de corrupción que lamentablemente se han evidenciado. Y también decir a los ciudadanos, la única autoridad competente dentro del Distrito Metropolitano es el municipio, es la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque también en la misma rueda de prensa que mencionó Eddie, nosotros advertimos que en una junta parroquial, concretamente en Calderón, se arrogaron funciones, y eso cae como una penalidad en el ámbito del código el COIF. Sí. Entonces es importante señalar que no se trata de perseguir, no se trata de generar una mala relación tanto con los ciudadanos como con determinadas autoridades o los transportistas o dirigentes que pretenden
Exacto, parroquiales, exacto. Sino se trata de que se genere un respeto a todo lo que implica el ordenamiento jurídico vigente y de esa manera vivir en armonía. Ya están dados los procesos, está identificado cuántos vehículos ingresarán en este proceso del servicio periférico y de esa manera nosotros operaremos a través de la Secretaría de Movilidad. Hemos pedido una ampliación del informe que nos explique el último censo porque se está evidenciando que cuando se enteraron que iba a haber este proceso de regularización, se están constituyendo compañías o las que ya existen están incrementando a nuevos socios o a nuevos compañeros y eso no es posible. Volvemos en un momento y continuamos con este diálogo. Después de este corte, de inmediato seguimos con el tema. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Sentimos lo que la gente siente. Amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere. Pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente. La radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso viviendo la ciudad. Y claro, decía, creo que no hay motivo más grande para decir viviendo la ciudad con el transporte público que tenemos y estas alternativas que la gente busca, ¿no? Entonces, usted, concejal Garnica, nos decía al terminar la primera parte que hay que tener cuidado. Entonces decía, claro, debe tener cuidado el ciudadano que quiere optar por este trabajo, que es la prestación de un servicio. Pero también hay que tener cuidado desde la autoridad para que no sean manipulados los que quieren trabajar y resulte que vamos a tener ya no los 65 buses que todavía no se sabe si están calificados para andar en la Simón Bolívar o no, ¿no es cierto? Sino que ya no vamos a tener 105, sino 120 y por lo que se sabe a $1,000 cada uno, además de lo que ya han venido pagando para poder operar. ¿Tiene usted noción de alguna cosa de esto? Sí, lo primero es decir a la ciudadanía que no, tiene apoyo dentro del Consejo Metropolitano para hacer las denuncias respectivas. A veces son amedrentados, extorsionados, chantajeados, pero sí es importante generar una cultura de transparencia y de honestidad. Y en este tema, sobre todo, mencionar que con absoluta confianza presenten las denuncias, que no están solos. Hay evidencias que lo tienen, a veces grabaciones, se han valido de algunos temas por tanta extorsión que han venido sufriendo por muchos años. Entonces, eso es importante resaltar. Y de ahí, de esas denuncias, si arroja o se determina que están involucrados funcionarios municipales, ojalá que no sea así, y tampoco autoridades, pues eso ya entra a otro campo que tendría que caer en el ámbito penal y la Fiscalía hacer su trabajo en este sentido. Yo aspiro que no llegue a esos términos, pero sí es importante que se asignó la utilización de ciertos sectores de los mismos. Claro, es que hay malos dirigentes, ¿no? Así como hay buenos dirigentes respetables a quienes nosotros respetamos y reconocemos muchísimo, también se ha determinado malos dirigentes y eso los ciudadanos, los socios, los compañeros de cada una de las agrupaciones deben darse cuenta y reemplazarlos, porque este es un tema inclusive de depuración y de respeto al interior de cada una de las organizaciones. Hay varios temas, el tema este no es suelto, aquí hay una corresponsabilidad social, empezando por las autoridades, por el ciudadano,
por los dirigentes, por las autoridades de elección popular, por los entes de control como la Agencia Metropolitana de Tránsito. Aquí hay una corresponsabilidad y lo importante es hacer prevalecer los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución. Es decir, si yo me siento afectado por algún acto o omisión de autoridad pública, puedo hacer prevalecer ese derecho que me garantiza el texto constitucional. Entonces es necesario. Hay otros temas muy importantes en lo que tiene que ver con la municipalidad y haciendo un análisis de este tema. Hablamos y quería profundizar algo en el tema de la calidad de servicio. Nosotros hemos generado una compensación a los señores dueños de los buses con una condición absolutamente clara y frontal, que es el mejoramiento en la calidad de servicio. No es la quejas, chatarización que ya había. No, hay quejas, para nosotros generar esa compensación a efectos de no subir la tarifa del pasaje, dimos condiciones en lo que tiene que ver esencialmente, y para que nos entiendan nuestros amables oyentes y televidentes, es en una mejora de la calidad de servicio. Y lamentablemente yo recibo todas las semanas quejas en donde sigue el correteo entre unidades de buses, en donde no se respetan las paradas, en donde no se respeta al usuario, en donde no se respeta al niño, en donde no se respeta a la anciana, a la mujer. Entonces, eso también nosotros desde la comisión vamos a seguir generando una fiscalización, porque de pronto vayan a pretender que las cosas van a seguir así y que sigo recibiendo mi compensación y que no hay nada a cambio. Es un tema que ni siquiera debería ser condicionado, porque debe ser es el servicio. Exacto, debe ser un tema que vaya acompañado de una situación lógica y esencial, que es un servicio de calidad. Pero en virtud de que se han dado todas estas circunstancias, una de las condiciones expresamente que constan en este convenio es precisamente el servicio en calidad. Y eso vamos a seguir requiriendo informes, porque los ciudadanos no están satisfechos con el servicio que vienen recibiendo por parte de los operadores. Y así hay que mencionar. No queremos que de 65 o 70 unidades que prestan un servicio pasen a 120 en la Simón Bolívar, y que además se generen paradas en donde se les ocurra a los choferes. La Simón Bolívar es una vía de descongestionamiento, es una vía rápida, tiene sus controles, todo eso, pero si generan un transporte así, además del que se está dando ahora, que por suerte en esa vía todavía no hemos visto transporte escolar haciendo transporte urbano. ¿Cómo logran ustedes? No estamos pidiendo que se suspendan estos servicios, porque son alternativas para los ciudadanos que requieren esa movilidad. ¿Cómo hacer que eso se legalice, que tengamos las cosas claras? O sea, estas son las paradas, estas son las rutas. Mañana a alguien no se le puede ocurrir que vean por aquí hay un policía, me tengo que ir por esta otra parte, y entonces dañan toda la planificación del ciudadano, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, la respuesta desde la comisión ha sido la creación de este proyecto de ordenanza de regularización del transporte intracantonal, que comunica esta arteria Morán Valverde, Simón Bolívar, a Carapungo, Calderón, hacia Cumbayá, en donde están dando un servicio informal cerca de 300 unidades informales, y que cubre una demanda de cerca de 34.000 quiteños que están desplazándose en esos corredores. Lo correcto es hacer el estudio que se ha hecho ya desde la Secretaría de Movilidad, nos han presentado, y en realidad hay una alternativa de solución, hay factibilidad técnica, hay un criterio legal de Procuraduría, que obviamente hoy, con ocasión de que retornó este proyecto de ordenanza a la comisión, hoy lo hemos afinado mucho más. Lo que dijo Sergio es la verdad. Hemos introducido justamente una disposición transitoria en el sentido de que sea la EMOV la encargada de todo el diseño del mobiliario de paradas, para que esas paradas sean respetadas a lo largo de estas arterias, es decir, no paren donde quiera. Es un tema de control de la AMT también, no es de la comisión. Segundo, hay un inventario que está establecido, inventario que ha ido levantando la misma Secretaría de Movilidad en estas dos administraciones, diría yo, y que hace que permita a la Secretaría de Movilidad indicar de que son cerca de 300 prestadores de servicio informal. Hoy hemos asegurado más en la normativa, y justamente indicando de que de 5 años hacia atrás son los que ingresarán a regularizarse, es decir, el que llega ayer, el que llegó hace un mes, hace un año, no es pero esa parte no es abrirles una puerta a los que administran, en cambio, estas, entre comillas, compañías, para que comiencen a vender los cupos y darles certificados de que estaban trabajando 5 años ya. No, por el inventario que consta en la Secretaría de Movilidad. Ahí hemos venido dando seguimiento. Este es un tema de la agenda legislativa de la pasada administración, yo fui vicepresidente, que quedó pendiente porque se saturó.
realmente en cuanto a procesos de regularización de taxis, 2 procesos de regularización de transporte escolar, carga liviana, cerca de 15.000 familias que se han beneficiado. Entonces, esto ya no se alcanzó. Quedó pendiente, se han actualizado estudios y es necesario indicar de que la Secretaría de Movilidad tiene estos inventarios. Hoy los concejales de una comisión manifestaron de que es necesario que nos hagan llegar para conocer, para controlar, para monitorear y dar un seguimiento mucho mejor, para evitar lo que usted dice, justamente, Francisco, de que no aparezcan los de ayer constando en el inventario. De la encuesta que hemos hecho nosotros, muchos de los carros no pasarían el control, o sea, no están aptos para el servicio público. Sí. Por sus características, por, qué sé yo, una buseta escolar de 12 para niños, habilitada para llevar 16 adultos, y a veces adultos con niños y con una maleta, con alguna cosa de esas. ¿Por qué no cambian la unidad? Esta unidad nos sirve. Dice, vean, si nos regularizan, nosotros vamos a poder ya comprometernos porque tenemos trabajo ahí y vamos a trabajar con eso. En las mesas de trabajo. ¿Cómo hacer esto? Este diálogo que sea más fluido, en las mesas, que ustedes puedan tener control sobre esto. Total. En las mesas de diálogo, de trabajo que tenemos en los despachos de los concejales de la comisión, es fácil evidenciar. Ningún informal cambia su vehículo al año actual, último modelo, si no sabe y no tiene la certeza de que va a tener un permiso operacional, una habilitación operacional. Cuando hay luces ya jurídicas de que hay un proceso, de que va a arrancar el proceso, él se planifica, dice, bueno, en 6 meses yo estoy obteniendo mi habilitación operacional, planifico para que en el contexto de mi compañía... Hasta el banco podrá incluso... Exactamente, esa es la respuesta. Entonces es un círculo un tanto vicioso. No hay buen servicio porque no hay una ordenanza adecuada. Claro. ¿Sí? Eso hay que romperlo, hay que romperlo adecuadamente. Entonces estamos en esa línea. La idea es de que vayan a cumplir todos norma técnica y operativa, porque tratándose de la Simón Bolívar, que es una arteria importante de alta a la que no le podemos convertir una 10 de agosto. Exactamente, y casi tiene características de autopista, en donde los índices de accidentabilidad en algún momento comenzaron a crecer, y gracias a las medidas que se han ido tomando hemos logrado controlar el no establecer el cumplimiento de norma técnica y operativa en este servicio es coadyuvar a los niveles de inseguridad ciudadana más altos en cuanto a accidentabilidad. Entonces también es una respuesta en ese sentido. En ese sentido se está dando. Hoy por hoy estamos procesando esta ordenanza, esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, ya integrar todo. Consejo, no todavía. Todavía en la comisión. Discutirlo en la comisión para viabilizar el primer debate, enviar para que actualicen un criterio legal, un criterio técnico y que estén listos ya para poder ser poder legislar ya en el Consejo en pleno. Sí, señor. Le preguntaríamos entonces al concejal Garnica si tienen alguna alternativa para algo que no consta en la ley. Le comentábamos antes, ¿no? Es el taxi ruta. ¿Qué hay? En Lima hay, en Santiago hay, y van de punto a punto, lo que se llama el servicio de punto a punto. También hay aquí. Vienen de Los Valles, vienen de Calderón y de Carapungo, y a ese, en lo que los alumnos en la universidad dicen, el dolarazo. Cuando yo averigué qué era el dolarazo, me acordaba de unos almacenes que todo era un dólar. Sí, es el dolarazo que sale de las Naciones Unidas en unos casos hacia el norte y en otros desde el playón de la Marín, de algunos de los sectores de esos, hacia los valles. Todo un dólar, ¿no es cierto? Es un servicio que ayuda al tiempo, sobre todo, no es lo mismo que un bus. Y hay horas que, por ejemplo, a determinados sectores los buses desaparecen y comienza a funcionar Pero ya deja de ser no solo los taxis rutas, sino que al taxi ruta ya se asoma una buseta de 8, de 9, de 12 y más tarde un bus escolar de 26 y cuesta $1 igual. Y entonces uno dice, a ver, pongámonos de acuerdo qué es el taxi ruta. Si ustedes van acá al norte tienen 4 paradas, en la Japón, o junto al estadio, en la Iñaquito, y tras del... Exacto. Van al playón de la Marín, a un lado de la Vicente León, al otro lado. Uno dice, a ver, si nosotros, que no estamos con el encargo de la ciudadanía, pero que tenemos la responsabilidad también con la ciudadanía, ya les ubicamos. Vemos que el uno paga 25 centavos para salir, el otro $1 y el más grande 2 para que le den la salida. ¿Alguien está cobrando eso?
¿Tienen ustedes alguna idea de esto? Sí, primero hay que manifestar que aquí hay una corresponsabilidad inclusive de la municipalidad en lo que tiene que ver primero con el control y segundo con la dotación de una alternativa de servicio de transporte eficiente, que es lo que siempre insistiré en este tema. Segundo, esta modalidad de transporte no existe dentro de la ley ni dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, mal podemos generar una expectativa en ese sentido para generar una formalidad o una regularización a esta modalidad de transporte. Sí podrían proponer la inclusión en la modalidad que la ley de tránsito tiene. Entre las modalidades de transporte habrá taxi ruta para que después el Consejo pueda legislar sobre la administración en cada uno de los consejos que se pueda crear esto o no. Se puede generar algunos estudios, algunas consideraciones, algunas reflexiones, algunos debates sobre este tema, pero esencialmente la realidad es la que tenemos. Es lamentablemente, hay que reconocer, un servicio de transporte informal. Aquí tiene que revisarse urgentemente todos estos aspectos, tomando en cuenta inclusive, primero, la ejecución de la construcción del proyecto Metro de Quito y segundo, también ya la operación del sistema Metro de Quito. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde usted ha mencionado y están tomados que podrían servir inclusive de estaciones o de puntos de enlace para el proyecto Metro de Quito. Entonces, no es una decisión fácil, no se puede tomar decisiones en este momento. Hay que reconocer, y yo digo no solo de ahora, sino desde las administraciones anteriores, vienen desempeñándose esta modalidad de operación precisamente a vista y paciencia de la autoridad. Entonces, si la autoridad en un momento determinado no tuvo la firmeza, no tuvo el acierto de coger y controlar, ahora cómo exigimos una situación que inclusive se ha convertido en un problema social. Los primeros aliados de estos operadores a través de estas modalidades son precisamente los usuarios. El usuario dice, a mí no me quiten eso porque yo voy cómodo, seguro y rápido. Entonces hay que brindar una alternativa que algún rato hemos conversado en la comisión, en donde se podría generar algún tipo de asociación para encajar este tipo de modalidad con un transporte alternativo, de pronto con la misma ruta. Pero eso obedece a estudios de orden técnico, estudios de orden jurídico, y no generar expectativas en ese sentido. Y decir, se siguen expandiendo, hay otras nuevas rutas y todo, ahí sí la autoridad de control debe rendir cuentas el por qué se permite la proliferación de este tipo de modalidades, atentando también en determinados lugares. Usted ha hecho mención solamente al sector que tiene relación con la Simón Bolívar, pero si usted revisa en las 33 parroquias rurales también se está dando este tipo de modalidad, inclusive con el riesgo que implica, como no son transporte regularizado, puede inclusive generar o atentar a la seguridad de los ciudadanos que van a hacer uso de esta modalidad de transporte. Cumbaya, por ejemplo, encuentra unos taxis que les llevan desde esa terminal a otros que no son desde las cabeceras parroquiales van a los lugares, a los barrios, a los sectores, a las comunas, y eso es importante advertir, y nosotros comprometernos, me imagino que Eddie va a apoyar desde la comisión, velar porque no se prolifere este tipo de modalidades sin ningún tipo de sentido, o sino más el de buscar un ingreso por parte de estos ciudadanos que no tienen empleo. Pero ahí tiene que primar varios aspectos de reflexión, el tema social, el tema de necesidad laboral y el tema de seguridad, sobre todo de los usuarios y ciudadanos que hacen uso de esta modalidad de transporte. Pero tal como están las cosas al día de hoy, no hay ninguna expectativa para poder regularizar, no se ha abierto, si es que quieren denominarse a través del taxi convencional, no hay ningún proceso de regularización de taxis convencionales en este momento, y eso hay que decir con firmeza. El estudio al que se refieren, que podría iniciar a partir de este mes de abril, es una mera expectativa que no genera ningún tipo de derecho. Y eso hay que dejar absolutamente claro. No sabemos si el estudio dice, ¿saben qué? No hay necesidad de ninguna unidad más o qué. Por eso yo evito mencionar y generar expectativas en todos los medios, porque eso genera o desencadena una cadena de corrupción. Lo que está correcto sería entonces decir que Quito entra en un proceso no de regularización, sino de verificación de todos los servicios de transporte que tiene. Sí, y eso es muy adecuado lo que dice Sergio, porque se presentan iniciativas legislativas de ciudadanos, de concejales, en sentido proyecto de ordenanza de regulación de los taxis. La comisión ha establecido claramente este hito. Si no hay estudios y si los estudios no recomiendan este camino u otro, es imposible.
No se puede hablar de regularización si no tienen un estudio de base. El artículo 322 del COTAD establece que todo proyecto de ordenanza debe contar con exposición de motivos, que en esencia es la sustentación técnica al proyecto de ordenanza que está proponiéndose. Yo, como experiencia, le puedo manifestar, se regularizaron 5.300 taxis en el proceso 2011, cerca de 500 taxis urbano-periféricos, que son taxis convencionales con una modalidad, servicio de la periferia hasta un cierto límite operativo del área urbana. Pueden entrar al área urbana, sí, pero no trabajar. A eso iba. Cerca de 800 taxis convencionales en el área parroquial. ¿Se puede controlar eso realmente? Bueno, es la Agencia Metropolitana de Tránsito la que tiene que extremar las medidas. Pero en cambio ustedes son los legisladores que desde dicen, luego. La legislación tiene que tener, la norma tiene que darme la posibilidad de cumplimiento. Francisco, tengo la norma, pero no me da la posibilidad de aplicar. Hay un régimen sancionatorio que queremos modificarlo para ajustarle al COIP, pero que en su momento se creó, de 20 remuneraciones básicas unificadas para quien da un servicio de transporte informal. Si con las herramientas jurídicas el ente operativo de control no acciona, es otra cosa. Lo que quería decirles es que, mire el dato, 500 unidades se regularizaron en el sector urbano periférico, donde hay este problema. Y no se regularizaron más de 5.300 en total, entre taxis ejecutivos, parroquiales y urbano periféricos, cuando en realidad hubo una cantidad de aplicantes históricos que se quedó fuera por diferentes motivos. Es decir, ahí ya el proceso comenzó a tener una deficiencia. De pronto no se regularizó el total del servicio que debió regularizarse por diferentes motivos, malos dirigentes, mal asesoramiento jurídico, inclusive malas concepciones en cuanto a la evaluación de los aplicantes en el área ya de la administración que estaba a cargo de este proceso. Esto hay que corregirlo si fuera el caso, hay que avanzar en esta dirección. Realmente exigimos que los operativos se continúen, se den para erradicar este problema, pero también, insisto, este es el reflejo de una crisis estructural en la economía, el incremento del subempleo. No, pero lo que decía el concejal Garnica tiene mucho que ver también. La gente ha encontrado una alternativa de transporte que les resulta rápida, buena, segura. A ratos comienzan a asomar las mismas taras del transporte público ya existente. Y claro, uno les puede decir, oiga, pero recién está iniciando esta nueva modalidad, usted ya la quiere dañar. Hay realidades como esta. No queremos que les metan presos ni que les cobren lo que cueste el auto que están prestando. Pero sí, de alguna manera, tener esta legalidad, tanto de ellos como del ciudadano que usa, ¿no? En el sur, por ejemplo, el servicio de taxi urbano periférico va desde los extremos mismos de la capital hasta un límite operativo en la Morán Valverde. En la Morán Valverde pueden llegar, dejar pasajeros y retornar a sus bases. En el área del norte debe establecerse igualmente un límite operativo adecuado para ajustarse a la realidad. Eso es fundamental para comenzar y evitar todo este crecimiento desmedido. Creo que por ahí debemos comenzar. Pero también hay otro problema, ¿no? Entre la última parada del alimentador, la última parada del bus convencional y la última casa son 8 o 9 cuadras. Les cito un ejemplo, el barrio que está en proceso de regularización 11 de mayo. Entre la última parada del alimentador y la última casa, 9 cuadras. Y lo único que existe en este momento ahí es el servicio de transporte de taxi informal, que debería llamarse urbano periférico. Eliminar eso es exponer también a gran cantidad de la ciudadanía, niñas, jovencitas, más de solteras. Si lo que le estoy diciendo es cómo garantizamos que además estos que quieren dar el servicio tengan un horario, cumplan determinados requisitos. Porque por usted llega, está a la entrada a Carapungo y se va a ir a Llano Grande o a Llano Chico. Tiene que tomar uno de esos taxis que están ahí, que no son los amarillos. El estudio que debe hacerse debe ser muy focalizado, parroquia por parroquia, urbana y rural, sector por sector, determinar qué demanda, qué oferta existe, cuál es la realidad. A lo mejor amerita el reajuste de la ubicación de las compañías y cooperativas para satisfacer mejor demanda, o de pronto una solución intermedia, reajuste de la ubicación y también proceso de regularización. Pero eso tiene que darnos los estudios. Por eso esas iniciativas que presentan, y muchos han cobrado sus honorarios por esas iniciativas y han engañado a mucha gente, no caben, porque quien tiene que hacer los estudios es la institución. Porque no queremos tampoco trajes a la medida. Una operadora hace su vaca, paga una consultora, dice necesitamos 10.000 taxis. Y no es eso. La institución es la única que tiene la competencia exclusiva para desarrollar este tipo de estudios que arrojen elementos de juicio válidos que abonen a la discusión en el seno de la comisión. No hay proceso de regularización, lo que estamos a la espera de los estudios. Como mensaje, ¿qué le diríamos, concejal Garnica,
tanto al usuario como al operador que está brindándonos un servicio, porque no tienen trabajo y porque además ve que se generó la necesidad, ¿no? Como mensaje fundamental a todos los ciudadanos, tanto los que operan en estas modalidades informales como los usuarios, que por favor tengan todas las previsiones porque no hay ningún proceso de regularización, no se va a regularizar, no hay ninguna disposición del Consejo Metropolitano, autoridad competente, y peor, estudios de la Secretaría que hayan pasado por la Comisión de Movilidad. Entonces hay que alertar en que no se dejen sorprender y que no caigan en esos círculos de corrupción que lamentablemente existen. Y si es que han determinado alguna persona, sea funcionario público o no, hay que denunciar con valentía y con firmeza para ir dando ejemplos de que no pueden burlarse con la necesidad de los ciudadanos. Y otro tema también, mencionar y una reflexión que dejo a todos los ciudadanos. Se viene un nuevo esquema de concepción de movilidad dentro del distrito metropolitano. Hace un rato le escuché a Eddie que mencionaba que tienen 800 metros, 8 cuadras o una distancia considerable. Dentro del proyecto Metro de Quito vamos a tener que cambiar nuestra cultura en lo que tiene que ver con las paradas y las estaciones en todo el sistema de transporte público. Ya nosotros, el trole y la ecovía la idiosincrasia, idiosincrasia nuestra es que si es que el bus o el taxi nos deja por poco ya metidos en la cama, ya sería fascinante, pero no es así. Hay que hay que generar una cultura. Ojalá el alcalde también cambie ese aspecto y también haga una campaña en este momento con todos los operadores, con todos los que se puede generar una posible regularización para entender de mejor manera todo este proceso. Hay algunos ciudadanos que pueden decir, no es lo mismo vivir en el centro de Quito, centro norte, centro sur, que en la periferia, porque la vereda no se aprecia tanto en la periferia como lo que no se dan cuenta que tienen veredas en aquí. Lo urbano. Una meta que se estableció hace varios años desde que cualquier quiteño en cualquier punto de la capital disponga de un sistema de transporte, cualquiera que sea, a no más de 400 metros. Ya. Sí, esto creo que todavía está pendiente. Más o menos, claro. No es lo mismo 400 metros en la 10 de agosto que 400 metros claro. Sí, no, y Francisco, y hay que decir, algún rato yo mencioné en estos estudios sobre las distancias entre paradas del metro y también las condiciones de los estudios que se debe desmontar el trole desde el Ejido hacia el norte. Son temas que vamos a discutir tarde o temprano en el Consejo, pero hay que advertir a la ciudadanía que sí habemos concejales que estamos preocupados y pendientes para no afectar el buen desempeño en sus funciones, en sus labores, en la cotidianidad, frente a todos los temas que tiene que desarrollarse en el distrito. Terminamos con ustedes. Cerca de 150 extensiones de la ruta de alimentadores del sistema integrado se han ido desarrollando. Creo que en esta administración, por lo menos unas 40 ya van. Lo que significa que Quito va creciendo, hay demandas, se extienden los sistemas, su sistema de alimentación para conectar con el sistema troncalizado. Sin embargo, hay zonas que todavía no tienen satisfacción de transporte y eso hay que atender. Y la única forma son los estudios, la única forma. Queremos agradecer al concejal Sergio Garnica y al concejal Eddie Sánchez. Hemos conversado, viviendo la ciudad del transporte es una y queda pendiente algunos otros temas y les estaremos invitando para esto. Gracias por acompañarnos. Con ustedes nos estamos encontrando el día viernes. Vamos a tratar un tema de dinero electrónico que también es vivir la ciudad y estas nuevas formas de vivirla han estado con nosotros y los van a poder volver a encontrar también ya a las 3 de la tarde, entiendo que en la web, este diálogo, esta conversación con Eddie Sánchez y Sergio Garnica. Buenas tardes. Democracia por las libertades.